Muchas gracias a Carlos Alberto. Y ahora don Oscar Echeverría nos va a hablar del libro, de su inspiración y de las próximas obras que va a crear ahora que puede dedicarle más tiempo a la reflexión sobre el desarrollo latinoamericano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, al presidente del instituto y a Beatriz, a los expositores que hacen mi labor ahora muy fácil. Voy a explicar por qué, más fácil que los bautizos del libro de Venezuela, y a Books and Books por ser anfitrión. Voy a desobedecer a Beatriz, porque esto ha sido, y a ustedes por venir en este día de tráfico. Voy a desobedecerle y hacer una reflexión. Ustedes han presentado el libro, de manera que sería redundante, como hacemos en los bautizos de Venezuela, que hablan del autor y entonces el autor tiene que hablar del libro. Ustedes me han hecho la tarea mucho más fácil, ya no hay que hablar del libro. Y como de costumbre, han añadido y han enriquecido el diálogo. Y has dicho tantas cosas interesantes, el decálogo está estupendo. El libro tiene dos omisiones. Porque no decimos que, dicho sea de paso, Mariné Fernández, la coautora, tiene muchísimo mérito y va a ser invitada a la presentación en Washington. Ya viene, profesor. ¿Por qué adoptaron este modelo fracasado? Es decir, ¿cómo es posible que los gobernantes de Venezuela, que son inteligentes, porque Venezuela, la Venezuela que yo viví era mi segunda patria, y lo saben, lo conocen ustedes por los libros que publiqué en aquel momento, hayan adoptado este modelo? Y la única explicación es la misma explicación: el deseo de aferrarse al poder, controlando la economía para que todo el mundo dependa del gobierno. Porque dice Vázquez Mella, el tribuno español, que cuando la gente está preocupada por subsistir, no tiene tiempo de hacer aspiraciones de libertad. Y la segunda reflexión que nos falta en el libro es: ¿cuál es la solución? Eso no lo tenemos. Pero sí lo presenta muy claramente el padre Luis Ugalde, y el que quiera yo le transmito el padre Luis Ugalde. Recientemente publicó un artículo que dice: o nos unimos, gobierno y oposición, para colaborar juntos, o esto va al fracaso, como fue el fracaso la Alemania de Hitler, que prefirió la muerte que la transformación. Y no podemos llevar a Venezuela a ese desastre. Y él habla de que hay que restaurar la confianza, es cierto, y que devolverle la empresa privada que pueda ir al desarrollo económico. ¿Qué recursos tenemos en Venezuela para eso? A pesar de que se han cerrado cientos y tantas mil empresas y que hay una deuda externa como no la ha habido en ningún momento. Bueno, ayer en el programa de Oscar Aza me tocó compartirlo con Orlando Viera Blanco y dio unos datos muy interesantes. En el 1998 había 75.000 millones de dólares de venezolanos en el exterior. Y en el año 2015 hay 460.000. Recordaba que cuando el Caracazo, a finales del 90, había 21.000 millones. Ahí están los recursos. Si se crea el clima adecuado, esos recursos regresan a Venezuela. Y regresan a Venezuela, tan importante como esos recursos, la generación de venezolanos jóvenes capacitados que están hoy en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ocupando posiciones punteras y siendo hombres de negocio exitosos. Hay 1.250.000 venezolanos en Estados Unidos. Y están en las posiciones, la generación, como le llaman los ignacianos, de mi hijo que estudió en el San Ignacio, de mi hijo, casi más de la mitad está aquí en Estados Unidos o más. De manera que esa es la forma de reconstruir a Venezuela, con una partnership, sociedad, entre el sector privado y el sector gobierno. Cuando hubo la crisis, que ahí está si enseñas el libro del el más viejito, el de allá, el más viejito, el más viejito, el otro.
No. Ese libro se publicó hace 30 años, el primer libro que me publicó la Católica. Y ahí se recoge cómo se estuvo resolviendo la crisis de la deuda externa. Y Venezuela, gracias a la cooperación del en el momento vicepresidente Bush, logró hacer la primera y única renegociación de deuda, 22.000 millones con la banca, sin firmar con el Fondo Monetario. De manera que no hubo que quitar el control de cambio, se mantuvo la conversión de deuda en inversión y logramos salir adelante. Y 3 años después, cuando el petróleo cayó a 10 dólares por barril y había una crisis de liquidez de dólares y de bolívares, con la ayuda del embajador Rice y con la ayuda de nuevo del vicepresidente Bush, logramos convencer a la banca que permitiera reestructurar la deuda privada, que era a 7 años, la pasáramos a 30 años y se solventó la crisis. Ese es el tipo de colaboración que hace falta entre el sector privado y el sector oficial y con los países internacionales. Me parece una locura. Ahora Venezuela está anunciando, la ministra anunció ayer de que iban a reconsiderar las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mejor cliente de Venezuela. Luego, hay solución, pero no es cambiar a una persona, es cambiar el régimen y permitirle al sector privado tomar las iniciativas que el sector privado sabe hacer. Y como dice Carlos Alberto, el gobierno debe tener una cosa subsidiaria. Lo que pueda hacer el sector privado, debe hacerlo el sector privado. Y el gobierno ser supletorio solamente. Muchas gracias por haber venido.